Inicio, me gustaría presentar a las personas que se reúnen con nosotros en el panel. Y tenemos por una parte a las personas que integran el comité organizador de este seminario y por la otra a los ponentes de nuestro primer bloque de expositores que corresponde al día de hoy, 27 de agosto. Dentro del comité organizador contamos con la presencia de la doctora Ana María Celis, del doctor Alejandro Landero y del maestro Mario Romo. Y de los ponentes nos acompañan el doctor Alfonso Aguilar, el doctor Gualberto García Jones, y como invitado especial tenemos al comisionado Edgar Estuardo Ralón Orellana. Sin más preámbulo, me gustaría ceder el uso de la palabra a la doctora Ana María Celis, directora del Centro UC Derecho y Religión con sede en Chile y presidenta del International Consortium for Law and Religion Studies, ICLARS, al doctor Alejandro Landero, director nacional del Pontificio Instituto Juan Pablo II, que forma parte de la Red de Universidades Anáhuac en México, y al maestro Mario Romo, director nacional de Red Familia, que aglutina más de 1000 instituciones de la sociedad civil en México, para que en ese orden nos pudieran regalar un mensaje de bienvenida para iniciar las labores de este seminario. Gracias, Marcelo, y muchísimas gracias, y quisiera hacer un reconocimiento a ti, a pesar de estar en el comité organizador, por la convocatoria que nos hiciste para lanzar este ciclo de conferencias. Tuve el privilegio de estar con el comisionado Estuardo Ralón en febrero, y la verdad es que el desarrollo de la libertad religiosa a nivel latinoamericano es un punto que vemos que va a empezar a ser mucho más discutido, un ámbito que extrañamente no ha sido tan reflexionado, no ha producido tanto interés hasta ahora, pero se ve que desde además la resolución de la OEA de julio de 2019, en el sentido de preocuparse por el tema, ha llevado a esta iniciativa a ocuparse entonces más de la dimensión espiritual de la persona en la sociedad. Y en ese sentido, creo que este ciclo de conferencias, y particularmente esta que se trata del sistema interamericano, de la libertad religiosa en el sistema interamericano, es una oportunidad fantástica, novedosa, y quizás uno de los buenos aportes de esta crisis que estamos viviendo a nivel sanitario, que nos une a través de los distintos países, y que podemos aprovechar de esta manera tan significativa. Así que muchísimas gracias por la presencia de los expositores, y también muchas gracias al público que hay ahora, entre los que veo algunos alumnos y ayudantes, y me entusiasma también eso, de que las generaciones jóvenes se vayan formando en todos los temas de libertad religiosa, de poder vivir según las propias creencias en la sociedad plural en la que nos encontramos. Doctor Alejandro. Pues, a nombre también de la Red de Universidades Anáhuac de México y del Pontificio Instituto Juan Pablo II, queremos darles la bienvenida a este seminario. El reconocimiento de los derechos humanos, sin lugar a dudas, es un logro civilizatorio. La Declaración de los Derechos Humanos y toda la arquitectura internacional que se configuró después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue y ha sido determinante para afirmar la dignidad de la persona y su consideración de la persona como un medio, no como un medio, sino como un fin, y por lo tanto la persona pues nunca debe ser ni cosificada ni instrumentalizada. Y en ese sentido la libertad religiosa, de pensamiento, de conciencia, pues ha sido uno de los derechos fundamentales que se han alzado y que debe de respetar todo orden jurídico y toda autoridad. Y precisamente, pues, muchos de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial acontecieron alrededor de buscar, vulnerar, en ese caso, por ejemplo, a la comunidad judía y de violentar sus derechos fundamentales. Y por eso ha quedado claro
en la conciencia histórica de las últimas generaciones, que el Estado nunca pues, puede cancelar ni anular los derechos fundamentales, esta libertad religiosa, ni por fines políticos ni por fines ideológicos. E indudablemente nuestra región, América Latina, no ha estado exenta de estos desafíos. Por el contrario, nuestra historia ha estado salpicada de una serie de intentos por parte del Estado de vulnerar los derechos fundamentales. Hemos tenido pues una historia muy dolorosa de dictaduras de distintos espectros ideológicos donde el Estado se ha configurado pues en este ogro antropófago que va vulnerando a la persona. Y efectivamente hoy, pues América Latina tiene, como decía Ana, pues grandes desafíos. Por un lado vemos esfuerzos esfuerzos muy positivos, donde se trata de afirmar precisamente la dignidad de la persona, su lo aprendes libertad. porque lo voy a borrar. Creo que hay Les pedimos, si son tan amables, cerrar sus micrófonos, por favor, para no interrumpir a los ponentes. Gracias. Gracias. Entonces vemos ese esfuerzo de América Latina, esfuerzos por afirmar la dignidad de la persona, su libertad, su conciencia, pero también vemos con preocupación pues el regreso a un estatismo con una gran carga ideológica que de repente trata de vulnerar precisamente estas libertades y que parece pues que no ha aprendido de la historia, de esta historia a veces muy dolorosa de la humanidad y de la propia América Latina. Por eso creemos en la pertinencia de este seminario, creemos en la importancia en este momento, y igualmente pues me sumo al agradecimiento que hacía Ana de Marcelo, el gran articulador de este seminario, y también al comisionado Estuardo por estar aquí, a Alfonso, que también pues es un gran promotor de estas causas, y Mario. Así que pues bienvenidos todos. Sabremos que serán jornadas muy fructíferas, y nuevamente a nombre de la Red de Universidades Anáhuac y del Instituto Juan Pablo II les damos la más cordial bienvenida. Maestro Mario, si nos hace favor. Gracias, Marcelo. Pues miren, además de saludarles a todos, que me da mucho gusto que se haya organizado este seminario con ponentes de distintos lugares del mundo. Hacer notar solamente una idea. El día de ayer estuve en una reunión virtual como esta con el secretario general de uno de los partidos políticos de oposición en México, el más importante, que es el Partido Acción Nacional, y él nos compartía que algo que se me quedó muy grabado y que hoy se los quiero compartir a ustedes también. Él nos decía, ya nos explicaba que cuando se hizo en México una reforma a la Constitución hace ya algunos años, me parece que fue en el 2011, en donde en el artículo 1 de la Constitución se hizo un cambio para pasar de garantías individuales, es decir, de algo que el gobierno, digamos, permite, para hablar del concepto de derechos humanos, dentro de los cuales está, por supuesto, la libertad religiosa como uno de los más importantes. Y nos comentaba que reconocía que cuando hicieron esa reforma habían cometido un error. Y yo le pregunté, bueno, qué interesante tu afirmación, ¿a qué te refieres? Y nos compartió que el error fue no haber anclado, permítanme el término, esta declaración en donde dice que todos los derechos humanos en los instrumentos y mecanismos donde México forme parte, no lo anclaron a un mecanismo puntual que tuviese sus propias mesas, como puede ser una corte, ¿no?, que regulan estos distintos tratados, y que habían dejado la interpretación, en este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del país, en México. Y que entonces lo que estaba pasando es que la Corte es quien está definiendo los derechos, tanto sus límites como cuáles son derechos y cuáles no lo son. Y reconoció que esto fue un grave error.
Incluso está proponiendo, y con esto termino la idea, está proponiendo que una iniciativa que determine claramente que los derechos humanos deben de ser interpretados conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. De esa manera, digamos que no se deja al arbitrio solamente de las Cortes determinar qué son derechos humanos o sus alcances, sino que el documento internacional que más consenso ha generado posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es justo esta Declaración Universal, debiera estar específicamente nombrada en nuestra Constitución. Y con esto, el artículo 18, y que celebro que así se llame la institución que preside Marcelo, pues claramente establece este derecho. Entonces, simplemente decir que lo que hacen las organizaciones como las que están hoy aquí presentes y los interesados en este tema como los que están participando, justamente es defender una interpretación amplia de los derechos y principalmente del derecho que para mí es de los más importantes, porque es lo que nos explica para la gran mayoría de los seres humanos en este planeta de dónde venimos y a dónde vamos, que es el de la libertad de creer o de no creer. Entonces, bueno, pues celebro que se haya organizado este foro. Marcelo, felicitarte y saludar a todos los que están aquí también participando. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues ya sin más preámbulo, yo creo que podríamos proceder al desahogo de las ponencias que tenemos programadas para el día de hoy. Por una cuestión de agenda, nos ha solicitado el comisionado Estuardo Ralón si podemos modificar un poco el orden para poder presentar las ponencias. De manera que vamos a iniciar el seminario del día de hoy con nuestro invitado especial, el comisionado Edgar Estuardo Ralón Orellana. Él fue electo comisionado en el 49º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 28 de junio de 2019, para un periodo de 4 años, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023. Es abogado constitucionalista de la República de Guatemala, tiene una trayectoria profesional de 20 años y como jurista se ha especializado en materia constitucional. Ha combinado la docencia universitaria y el litigio, además de convertirse en su país en referente de opinión en temas constitucionales. Destacan en su trayectoria en materia de derechos humanos la defensa de las garantías individuales, tales como el derecho a la vida, libertades civiles y derechos políticos. Cabe mencionar que él es ciudadano de Guatemala y actualmente, como les decía, es comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pues le damos el uso de la palabra al comisionado. Solamente quisiera pedirles de la manera más atenta si podemos mantener con los micrófonos cerrados durante todo momento. Las personas que quieran formular alguna pregunta, vamos a reservar al final del evento para que pueda abrirse un espacio con este propósito y las preguntas que quieran formular las podemos ir vertiendo en el chat de este foro. Muchas gracias. Maestro Estuardo Ralón, es suyo el micrófono. Muchas gracias, Marcelo. Quisiera saludar de manera muy especial y felicitar a los organizadores de este evento, que es muy importante, ya que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los ya casi 61 años de historia, la libertad religiosa no ha sido abordada en su máxima profundidad, y este espacio nos permite poder reflexionar acerca de esta garantía convencional. El día de hoy yo voy a utilizar este espacio para poder hablar de los desafíos que experimenta la libertad religiosa en la región. Así que reciban todos, también los participantes, mis más sentidos saludos y agradezco la invitación que se me ha hecho. Entrando en materia, cuando
en nuestro continente escuchamos hablar de problemáticas de la libertad religiosa que tristemente hoy afligen al mundo, nuestras mentes y nuestros corazones se vuelven muchas veces hacia áreas lejanas como Corea del Norte, China, Medio Oriente o Sudán. Efectivamente, en esas zonas existen distintos grupos de personas que por compartir una misma fe sufren la violencia de grupos terroristas o la persecución estatal. Sin embargo, los latinoamericanos muchas veces nos olvidamos de que en nuestra propia región existen situaciones que violentan las exigencias que derivan del principio de libertad religiosa. Si bien el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos proclama que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, existen lugares de las Américas en los cuales esta libertad corre grave peligro. Existen lugares en los cuales el Estado directamente infringe la libertad religiosa de sus ciudadanos. También existen otros lugares del continente en los cuales la falta de debida diligencia estatal permite que grupos violentos ataquen impunemente a los creyentes y a sus templos. Finalmente, existen ataques a la libertad religiosa que, si bien no revisten la dimensión e intensidad que pueden alcanzar, por ejemplo, la quema de templos, representan amenazas veladas al libre ejercicio de las creencias en las Américas. Muchas de estas infracciones se cometen a través de la promulgación de regulaciones que de forma desproporcionada restringen, por ejemplo, el derecho de los padres a educar a sus hijos en una fe común. Un primer ejemplo de atentados contra la libertad religiosa en la región lo provee Cuba. Como relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me ha correspondido conocer cómo el régimen cubano opera para atacar la libertad religiosa de sus ciudadanos de manera sistemática. Especialmente lo realiza a través de la Oficina de Asuntos Religiosos. Dicha oficina, por ejemplo, impidió en agosto del año pasado la celebración de la Jornada Nacional de la Juventud Católica en Cuba, pese a que las autoridades habían autorizado la actividad con antelación. Esto evitó que 3,000 jóvenes católicos de la isla pudiesen reunirse a celebrar su fe. Por otro lado, la misma oficina prohibió en julio de 2019 que líderes católicos como Dagoberto Valdés pudiesen asistir al funeral del cardenal Jaime Ortega y Alamino, el que se ofició en la Catedral de La Habana. Diversas comunidades protestantes de la isla, como la Iglesia Metodista, han recientemente denunciado que se les ha impedido recibir misioneros desde el exterior como represalia del gobierno frente a la creación de la Alianza Evangélica Cubana. Por otro lado, el régimen cubano ha desarrollado un particular interés en impedir el desarrollo de la enseñanza religiosa en la isla. En abril de 2019, un tribunal de primera instancia, a través de un juicio completamente contrario a los estándares interamericanos del debido proceso, condenó al pastor evangélico Ramón Rigal y a su esposa, Aida Expósito, a 2 años y medio y a 1 año de prisión respectivamente. Su delito consistió simplemente en negarse a enviar a sus 2 hijos a una escuela estatal. En efecto, en el libre ejercicio del derecho de los padres a determinar la enseñanza moral y religiosa de sus hijos, reconocido en el numeral 4, artículo 12 de la Convención Americana, Ramón y Aida rechazaron que sus hijos fueran educados bajo el adoctrinamiento antirreligioso de las escuelas estatales cubanas. Así, optaron por proveer educación a sus hijos
a través de un programa internacionalmente reconocido como homeschooling, desarrollado por un grupo de iglesias evangélicas. Posteriormente, el Tribunal Provincial Popular de Guantánamo confirmó la sentencia de primera instancia en junio de 2019. Hoy, tanto Ramón como Aida se encuentran encarcelados por su fe. Sus hijos fueron forzados a volver a la escuela estatal por las fuerzas del régimen. Situaciones como estas son evidencia contundente de que en Cuba hoy existe una agresión sistemática por parte de agentes del Estado en contra de la libertad religiosa. En efecto, existe una política de Estado dirigida a impedir que los cubanos puedan vivir libremente sus creencias. Frente a esa agresión sistemática, como relator de Cuba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me ha correspondido condenar en los términos más enérgicos la persecución que el régimen cubano dirige, particularmente en contra de los grupos cristianos de la isla. Los regímenes de Venezuela y Nicaragua desafortunadamente han seguido el camino que Cuba les ha señalado en materia de libertad religiosa. Si bien en Venezuela hoy no existen obstáculos para que las personas puedan asistir a los actos de culto, se presiona por vías fiscales a parroquias y diócesis, se inician procedimientos judiciales a representantes de la iglesia, se derriban, profanan o mutilan imágenes de culto católico y se amenaza en todas las formas. Adicionalmente, expresiones de antisemitismo son promovidas o al menos permitidas por el gobierno. Ariel Helbrun, representante del Centro Simón Wiesenthal para Latinoamérica, señala que a partir de 1999 es posible apreciar en Venezuela ataques a sinagogas, expropiaciones de bienes de miembros de la comunidad judía y distintos tipos de agresiones. Todo esto ha traído como consecuencia que la comunidad judía venezolana, integrada por 20,000 personas hace 20 años atrás, se vea reducida hoy a menos de 2,000 integrantes. Nicaragua, lamentablemente, no se queda atrás en este aspecto. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado enérgicamente las agresiones que sufrieron varios integrantes de la Iglesia Católica de Diriamba en julio de 2018. Circunstancias como estas han llevado a la Comisión a declarar que los integrantes de la Iglesia Católica en Nicaragua han sufrido una campaña de estigmatización por sus labores de protección a la integridad física de las personas frente a las políticas represivas del gobierno. Esto ha llevado a que incluso agentes del Estado nicaragüense impidiesen la celebración de actos de culto. En efecto, el 16 de noviembre de 2019, fuerzas policiales impidieron al sacerdote Edwin Román ingresar a su parroquia para celebrar una misa con madres y familiares de presos políticos. De igual manera, todos hemos sido testigos de cómo grupos cercanos al gobierno han atacado numerosos templos católicos, como la Catedral de Managua. Efectivamente, otra grosera expresión de ataques contra la libertad religiosa está representada por los ataques contra templos de distintas creencias a lo largo del continente. En septiembre del año pasado, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, manifestó: los lugares de culto de todo el mundo deben ser refugios seguros para la reflexión y la paz, no lugares de derramamiento de sangre y terror. Se debe permitir que las personas de todo el mundo sigan y practiquen su fe en paz. Sin embargo, en diversos lugares de las Américas, los templos hoy no son lugares seguros para que las personas practiquen su fe. Ello porque los mismos se encuentran expuestos a ataques de grupos violentistas o criminales que no son efectivamente prevenidos por la acción del Estado. Un primer caso que ilustra este tipo de infracción
de la libertad religiosa ha tenido lugar en México, donde bandas criminales atentan permanentemente contra distintos templos. En este país, 28 templos por semana, en promedio, son objeto de distintos actos de violencia. Uno de los casos más graves ocurrió en el año 2019, en la comunidad de Río Florido, en el central estado de Zacatecas, donde un objeto explosivo fue arrojado dentro de un templo, dejando 4 niños heridos, uno de los cuales perdió la mano. En el estado de Puebla, vecino a la capital mexicana, el sacerdote Ambrosio Arellano, de 78 años, fue sometido a torturas dentro de su propia parroquia. Un sacerdote fue asesinado a puñaladas en Matamoros el 23 de agosto de 2019. Esta embestida de las bandas criminales también se ha extendido a los templos evangélicos. Recientemente, el representante de la Asociación Interreligiosa del Estado de Morelos, Mauro Chino, denunció una ola de asaltos contra templos evangélicos en la zona sur y área metropolitana de Cuernavaca, la capital de ese estado. Otro caso es Chile. A contar de 2015, un gran número de templos ha sido objeto de atentados por parte de grupos violentistas. Al mes de junio de 2019, más de 40 templos de esa zona del país habían sido objeto de ataques incendiarios por parte de grupos terroristas. En su mayoría, esos templos eran capillas católicas y cerca de una docena de ellos eran templos evangélicos. Sin embargo, la situación más dramática se ha vivido a partir del 18 de octubre de 2019. Tras su visita in loco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio cuenta en su informe de conclusiones preliminares de los ataques cometidos por manifestantes en el contexto de las protestas en contra de templos católicos, evangélicos y judíos. Un segundo, les rogamos cerrar los micrófonos y las cámaras de las personas que no participan en el panel, si son tan amables. En efecto, desde el 18 de octubre a la fecha han sido vandalizados al menos 58 templos, 51 de ellos católicos, 6 evangélicos y 1 judío, la Sinagoga de Concepción. En los templos que han sufrido agresiones más brutales, tales como la parroquia de la Asunción en Santiago, la actividad comunitaria disminuyó al mínimo por el temor de los fieles a ser nuevamente agredidos por grupos de violentistas. Todas estas circunstancias llevaron a la Comisión a recomendar al Estado chileno, en su informe de conclusiones preliminares, adoptar las medidas necesarias para otorgar protección a la libertad religiosa de sus ciudadanos. Una situación similar se ha vivido en los Estados Unidos. A propósito de las convulsiones sociales que han ocurrido en los últimos meses, en efecto todos hemos podido apreciar cómo ciertos grupos han atacado templos, como la Iglesia Anglicana de St. John en Washington, D.C. en junio de este año, y destruido imágenes de alta connotación religiosa, tales como estatuas de Fray Junípero Serra, particularmente en la costa oeste del país. En este escenario complejo para la libertad religiosa en la región, que nos plantea tantos desafíos, es posible apreciar cómo los estados y las organizaciones regionales comienzan a reaccionar. En primer lugar, la creación de la Alianza Internacional por la Libertad Religiosa. Entre los 26 estados fundadores se encuentran 3 que son miembros de la Organización de Estados Americanos: Brasil, Colombia y Estados Unidos. En ese mismo contexto, las organizaciones del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos también deben colaborar en la promoción y protección de la libertad religiosa en las Américas. Esto exige tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos actuar con suma delicadeza cuando se resuelvan casos en los que se encuentra en juego exigencias básicas de la libertad religiosa, tales como el derecho de las iglesias para libremente calificar la idoneidad de sus profesores de religión cuando estos ofrecen sus servicios en establecimientos públicos de enseñanza.
es común encontrar en las Américas casos en los cuales las legislaciones nacionales permiten a los padres solicitar enseñanza religiosa para sus hijos en establecimientos de educación pública, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones objetivas. En estas circunstancias, la ley nacional suele reconocer el derecho de las iglesias a determinar libremente, sin intervención estatal, cuáles son los profesores más calificados para proveer esa enseñanza religiosa en establecimientos públicos. Este derecho de las iglesias es garantía esencial de respeto por la libertad religiosa, tanto de los padres como de las propias organizaciones religiosas. Esto ha sido reconocido por instituciones tales como la Corte Suprema Norteamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo anterior demuestra que el reconocimiento del derecho de las iglesias para determinar la idoneidad doctrinal de sus profesores de religión en colegios públicos, sin la intromisión indebida del Estado, representa un verdadero estándar internacional en materia de libertad religiosa. Como tal, ese estándar debe ser respetado por los Estados, los cuales deben abstenerse de imponer a las iglesias condiciones más allá de lo razonable para el reconocimiento de sus profesores en colegios públicos. Asimismo, ese estándar debe ser respetado por las instituciones supranacionales de protección de los derechos humanos en la región. En este sentido, debo manifestar mi preocupación respecto del alcance que podría tener para el ejercicio de la libertad religiosa en las Américas la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunciara en relación al caso Sandra Páez versus Chile. Dicho caso fue sometido al conocimiento de la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 11 de septiembre de 2019. En efecto, la Comisión determinó en su informe de fondo número 148/18 que el Estado era responsable por no restringir materialmente el derecho de las iglesias para calificar la idoneidad de sus profesores de religión cuando los mismos prestan servicios en establecimientos de educación pública. Asimismo, la Comisión efectuó una serie de recomendaciones cuya implementación resultaba muy difícil de realizar desde la perspectiva de las exigencias de la libertad religiosa. Como comisionado debo respetuosamente manifestar mi disenso respecto tanto del contenido del informe de fondo como del sometimiento efectuado. Ello porque existe un estándar internacional de libertad religiosa que no podía ser ignorado por la Comisión al momento de la elaboración del informe de fondo. En cuanto a la resolución del caso en la Corte, cualquiera sea la ponderación que se efectúe de los intereses concurrentes por parte del tribunal, resulta necesario que el resultado de ese ejercicio de ponderación no impida a las iglesias continuar seleccionando libremente sus profesores de religión, aun cuando estos presten servicios en establecimientos públicos de enseñanza. Desconocer ese estándar internacional significaría incurrir en un grave atentado contra la libertad religiosa en el continente, cuyas consecuencias resultan hoy insospechadas. Para concluir esta presentación, quiero simplemente efectuar una reflexión. Uno de los principales problemas que experimentan nuestros países es la disminución de los grados de cohesión social y los altos niveles de violencia que muchas veces amenazan incluso la estabilidad del Estado de Derecho. Frente a esa problemática, y tal como lo expresó William Barr, Procurador General de los Estados Unidos, en octubre del año pasado, en su discurso ante la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, la coerción estatal como forma de respuesta no es siempre lo más eficaz. A largo plazo, señaló correctamente Barr, la promoción y protección de la libertad religiosa permite crear el contexto necesario para que las iglesias, apoyadas en las familias y en las estructuras de mediación social, puedan apoyar la formación de ciudadanos solidarios y respetuosos de las exigencias tanto de la moralidad como del Estado de Derecho. Esta formación resulta ser a la larga mucho más efectiva que la promoción del bien común
que la sola coerción del Estado puede ejercer sobre las personas a través de la legislación o las policías. Esta y otras razones dan cuenta de la conexión existente entre libertad religiosa, bien común y respeto por la legalidad. Promover la libertad religiosa en las Américas es, pues, también una forma de fortalecer nuestras sociedades, permitiendo a las personas, al mismo tiempo, vivir sus creencias de una forma conforme a las exigencias de la dignidad humana. Muchas gracias. Comisionado Héctor Doralón, le agradecemos muchísimo. Sabemos que trae una agenda muy complicada actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos una pregunta en el chat por parte del doctor Juan Navarro Floria. Él dice, la Comisión y también la Corte han emitido declaraciones respecto de los derechos humanos en la pandemia del COVID, pero no han dicho nada de la libertad religiosa, como por ejemplo el derecho a celebrar actos de culto o de las personas enfermas a recibir asistencia religiosa. ¿Por qué ese silencio? Y una felicitación por su valiente comentario respecto del caso Pavés. Muchas gracias. Muy amable. Efectivamente, han habido disposiciones en la región que han restringido una serie de derechos. Recordemos que la propia Convención Americana de Derechos Humanos indica que aún en los casos de suspensión de derechos, no pueden limitarse ciertas garantías, y una de ellas es precisamente la libertad religiosa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues es un órgano colegiado y como tal pues se hace una votación interna y los documentos que salen son el producto de una mayoría. Entonces, si hay aspectos que no están reflejados en esa materia, es que lamentablemente la mayoría de votos no ha permitido que puedan visibilizarse estas situaciones que son lamentables, porque estamos viviendo aún en la región distintos países que tienen restricciones a la libertad religiosa y no permiten aún realizar, digamos, actividades de culto en las distintas religiones. Muchas gracias, comisionado. Estamos recibiendo otra pregunta que dice, ¿por qué cree que la dimensión espiritual se ha reconocido respecto de los pueblos originarios? Bueno, recordemos que la libertad religiosa es una garantía para que toda persona pueda, pues, cultivar sus creencias, y cada uno de los ciudadanos en una sociedad, sean parte o no de pueblos originarios, tienen pues sus propias creencias. También la libertad religiosa en un momento dado le permitiría a un individuo el poder decidir el hecho de a qué religión profesar o no profesar incluso una religión. Entonces, digamos, la dimensión del respeto a la libertad religiosa abarca pues todas las creencias, todas las personas. Es una garantía no solo convencional, sino en la mayoría de constituciones del continente está reconocida como una garantía dentro del capítulo de las garantías individuales inherentes a las personas. Así que pues está enmarcado ese derecho de cada persona optar por la religión que desee profesar. Muchas gracias, comisionado. Al parecer la inquietud de la pregunta va en el sentido de que se ha reconocido respecto a los pueblos originarios, pero les cuesta un poco más de trabajo reconocerlo cuando se invoca el artículo que se refiere a la libertad religiosa. Entonces parece que por ahí más bien es la inquietud. Muchas gracias, comisionado. También tenemos otra pregunta que nos están llegando por acá en el chat. Dice, ¿por qué los mayas aztecas a la religión católica? ¿Es reflejo del Estado liberal masónico, la dedicación satánica del presidente, los dioses aztecas, como se manifiesta? Y tenemos otra pregunta también que dice, ¿está al tanto de las acciones realizadas por el gobierno de Cuba a la cantante Dayana? Digamos, los ataques tal como describí, que se han dado a lo largo del continente, pues han sido tanto a templos católicos como evangélicos y algunas sinagogas.
no podría indicar o responder por qué mayoritariamente se atacan templos católicos, pero sí en algunos países es muy notorio que el índice de templos que son violentados o ataques a cierta religión es la católica, pero no podría responder el por qué se da ese comportamiento. Y en el tema de Cuba, solo indicar que se han establecido con diferentes organizaciones de sociedad de Cuba, muchos de ellos que han tenido que salir huyendo de la isla y que han conformado sus organizaciones, un vínculo de comunicación muy directo en el cual pues sí se hacen uso de denuncias y algunas solicitudes de medidas cautelares. Entonces no me puedo referir al caso concreto por tema de confidencialidad, pero hay una, digamos, muy buena comunicación y se trata de reaccionar de una manera muy efectiva. De hecho, solo mencionar que rápidamente que este año se publicó el informe Situación de los Derechos Humanos en Cuba, que es el 8º informe de país dentro de los 61 años de la comisión, y se emitió este año 2020 habiendo pasado 37 años del último informe que había sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, lo cual evidencia también pues el interés que hay de visibilizar la lamentable violación sistemática de los derechos humanos en la isla. Muchas gracias, comisionado. Recibimos más preguntas, tenemos entendido que usted se tiene que retirar a las 7, nos dice cómo anda de tiempo para no abusar también de su disposición. Yo estoy acá, puedo estar hasta las 7, entiendo que también hay otros panelistas, así que me quedaré escuchando y compartiendo con ustedes al máximo posible hasta el filo de las 7. Perfecto. Si nos permite un poco más de preguntas y les damos pie también a nuestros compañeros que nos van a apoyar con las ponencias número 2 y número 3. Dice, la Corte ha dicho que las personas jurídicas no pueden ser protegidas en sus derechos bajo la Convención Americana, salvo los pueblos originarios y los sindicatos. ¿No deberían las iglesias y comunidades religiosas tener las mismas protecciones por las mismas razones? Comentaba justamente al inicio de la exposición que la libertad religiosa como tal, si bien está reconocida en la Convención Americana de Derechos Humanos, no ha sido, digamos, debidamente desarrollada en el seno de la Comisión en los 61 años casi de historia que tiene. Entonces, sin duda alguna hay un desafío de cómo poder desarrollar en documentos, en informes temáticos, el alcance que tiene esta garantía. Yo mencionaba el caso Sandra Páez, digamos, que el hecho de que se reconozca con claridad, para ser consistente con lo que dice la Convención Americana, de que existe un derecho de las iglesias de poder designar libremente quienes pues están, digamos, en condiciones y son las personas y perfiles adecuados para dar educación religiosa, independientemente que sea una educación de carácter público, es pues reconocer un espacio que las iglesias como personas jurídicas tienen una esfera de derechos dentro de ese, digamos, contenido de la libertad religiosa. Entonces, sin duda alguna hay todavía un desafío pendiente de desarrollar, y este ejemplo, como el caso Sandra Páez, es una esfera que reconoce un derecho que puede ser ejercido por la persona jurídica de la iglesia en cada estado. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta adicional, nos preguntan aquí, ¿cuáles son los elementos principales en el caso de ponderación de derechos fundamentales para que se da uno sobre otro, como por ejemplo el derecho a la vida y la libertad religiosa, y citan el caso de los testigos de Jehová y la transfusión de sangre? Bueno, básicamente al momento de analizar cada supuesto y cada caso concreto, uno debe de enmarcar cuáles son las normas convencionales y normativa aplicable para el caso. No podría, digamos, darse una superposición de otro tipo de normativa que anule garantías de carácter convencional, y recordemos que el origen de, digamos, que existan
los documentos de derechos humanos es la dignidad de la persona como tal, por lo que aquellos derechos en un momento dado colectivos que pretendan anular derechos inherentes de la persona nos permitirían establecer en un caso incluso complejo que son los derechos inherentes a la persona, aquellos que no van a poder ser anulados en ningún momento. Doctor, nos preguntan también ¿cuál es su opinión en relación con el ataque a la capilla en la Catedral de Nicaragua que sucedió también hace unas semanas? Primero me dolió mucho ver, pues no solo enterarme, sino ver las imágenes y ver ese contexto. Entiendo que fue pues una persona que ingresó con alguna bomba molotov y que genera esa explosión que afecta. Entonces es un hecho lamentable y evidencia cómo, digamos, el Estado como tal tiene que tener una obligación de prevención, así como, digamos, la existencia misma del Estado y que esté el Estado delegado por los ciudadanos para que pueda ejercer el poder público o la fuerza pública para no solo mantener el orden, sino prevenir que estos hechos sucedan, pues es algo que pues es una obligación internacional de los estados y acá lamentablemente también, como lo mencionaba en la exposición, se han venido dando en diferentes países que ya sea grupos violentistas o ciertas personas ataquen, mutilen imágenes, incendien templos y no se ve una política de prevención que debería estar, digamos, dentro del marco de las facultades del uso proporcionado de la fuerza pública de los estados. Perdón. Recibimos otra pregunta. Dice, ¿esta dignidad de la persona que hace referencia se podría abordar desde una perspectiva del derecho natural? Esto es porque se observan muchas transgresiones a la dignidad humana a través del imperio del legalismo o de las expresiones absolutistas del derecho positivo. Pues sí, mi respuesta sería que sí, en virtud de que cuando se reconoce ciertos derechos porque son inherentes a la persona humana, no es de que el Estado como tal los esté otorgando, no es una ficción legal a partir de la cual una disposición del Estado hace que esos derechos nazcan, sino el reconocimiento presupone que esos derechos ya existen por ser una persona y porque la dignidad es inherente a cualquier ser humano. Entonces, el punto de partida y el punto de origen al final antepone al derecho como tal, pues solo se reconoce ya su existencia previa. Comisionado Estuardo Ralón, le damos las gracias por su participación. Ha sido muy enriquecedor poder escuchar una visión que vaya más allá de nuestro propio país y nos muestre lo que está sucediendo en toda la región para poder entender la proporción que guarda esta situación en Cuba, en Nicaragua, México, Venezuela, Chile, etcétera. Creo que ha sido muy interesante poder escuchar de usted y de primera mano. Le agradecemos muchísimo su participación y si me dan oportunidad me gustaría hacer un segundo bloque ahora con las ponencias del doctor Alfonso Aguilar y del doctor Gualberto García Jones, para que al término de estas dos ponencias pudiéramos hacer nuevamente un espacio para las preguntas y respuestas de todas las personas que nos están siguiendo a través de la plataforma de Zoom y en las páginas de Facebook. Muchas gracias, Marcelo. Yo agradezco, vuelvo a felicitar a los organizadores. Voy a apagar mi cámara un momento, pero estaré hasta el filo de las 7 de la noche, que me tengo que retirar, pero les agradezco y un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias, comisionado. Me permito entonces presentar ahora al doctor Alfonso Aguilar. El doctor Alfonso Aguilar actualmente es presidente del International Human Rights Group. Ha sido director de la Oficina de Ciudadanía de los Estados Unidos de América durante la administración del presidente George W. Bush y ha ocupado otros puestos de alto rango en el gobierno de Estados Unidos y en el de Puerto Rico. Es doctor en Derecho por la Universidad de Puerto Rico y licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales
por la Universidad de Notre Dame. Aguilar tiene vasta experiencia en activismo político en Estados Unidos y América Latina. También es un reconocido analista político y de política pública, por lo que aparece frecuentemente en las principales cadenas de televisión en Estados Unidos. Además, se desempeña como asesor de la misión de la Santa Sede en la Organización de Estados Americanos, OEA. Y el doctor Alfonso Aguilar nos va a platicar el día de hoy sobre qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Doctor Alfonso Aguilar, si nos haces favor, adelante. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes para comenzar esta serie de foros para que consideremos y discutamos los retos que enfrenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la región en materia de libertad religiosa. Debo agradecer a los coordinadores por organizar este importante y necesario foro, y debo reconocer particularmente a Marcelo Bartolini, a Ana María Celis y a Alejandro Landero por organizar este foro. Mi presentación es sencilla, pero importante, porque para iniciar este diálogo es importante que entendamos bien a qué nos referimos cuando hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué estructuras lo componen? ¿Y cuál es la normativa que la rige y que viene llamada a hacer cumplir? El Sistema Interamericano esencialmente está compuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o CIDH, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos cuerpos fueron creados por los estados para promover los derechos humanos y monitorear su cumplimiento. Y tienen, como veremos, un carácter judicial o cuasi judicial. El sistema también incluye al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que busca promover la educación en derechos humanos a través de la región, y la Comisión Interamericana de la Mujer, que es un foro de debate para discutir y formular políticas sobre derechos de la mujer e igualdad de género en la región. No hablaremos de estos dos últimos organismos, pues su función no es una legal, es puramente consultiva o de asesoría, y sus informes y documentos no son legalmente vinculantes. La Carta de la Organización de Estados Americanos, la OEA, proclama los derechos fundamentales de la persona humana, incluyendo el derecho a la libertad religiosa, como uno de los principios en que se funda la organización, y crea la Comisión para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. La Carta ha sido firmada y ratificada por todos los Estados miembros. Al mismo tiempo que se suscribió la Carta, se aprobó la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, siendo el primer acuerdo internacional de derechos humanos en la historia, suscrito incluso antes que la Declaración Universal de Derechos Humanos. La declaración, en su artículo 3, declara que toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado. En el 1969, sin embargo, se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, como principal tratado rector de los derechos humanos en la región. La Convención Americana entró en vigor en 1978. Llama la atención que en los discursos ofrecidos en la apertura de la Conferencia de San José por el entonces presidente de Costa Rica, y también por quien después se convirtiera en el primer presidente de la Corte Interamericana, se hizo referencia a la inspiración cristiana, particularmente católica, del movimiento de derechos humanos en América Latina. La Convención reconoce el derecho a la libertad de conciencia y de religión en su artículo 12. Al día de hoy, 23 países, esto es la mayoría de los estados miembros de la OEA, han firmado y ratificado la Convención, incluyendo México. Existen además protocolos a la Convención y otros tratados regionales que complementan la Convención,
como por ejemplo el Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales. La Convención reafirma a la Comisión como uno de los órganos principales del sistema interamericano, definiendo aún más su función y deberes, y crea además la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe enfatizar, no obstante, que solo los estados que han ratificado la Convención están sujetos a ella y bajo la jurisdicción de la Corte. La Comisión y la Corte tienen diferentes mandatos y deberes. La Comisión es un órgano de derechos humanos particular y cuasi judicial, a la cual la Convención, los estatutos de la Comisión y su reglamento interno le asignan diversas funciones, incluyendo la defensa pública y promoción de los derechos humanos en la región, así como el recibir peticiones individuales en contra de los estados sujetos a la Convención. La Comisión está compuesta por 7 miembros nominados y elegidos por los estados miembros que sirven en su capacidad individual y tiene su sede en Washington, D.C. La Comisión emite informes sobre la situación de derechos humanos en los estados miembros y sobre diversos temas particulares. Como parte del sistema de peticiones, la Comisión tiene el poder para emitir informes no vinculantes con recomendaciones para los estados en relación a alegadas violaciones de derechos humanos. Estas peticiones solo pueden ser atendidas por la Comisión cuando todos los recursos judiciales en el estado de donde proviene la petición hayan sido agotados. La CIDH tiene además competencia exclusiva para enviar casos individuales en contra de un estado a la Corte Interamericana. En este sentido, funciona como un filtro para la Corte. Esto es, una petición debe ir primero a la Comisión y si ésta la admite y emite un informe y recomendaciones a favor del peticionario con las cuales el estado querellado no cumple, esta puede referir el caso a la Corte. La CIDH puede también mediar entre estados y víctimas de violaciones de derechos humanos para lograr una solución amistosa entre las partes. La Comisión puede además, en situaciones de emergencia o urgencia, emitir medidas cautelares y solicitar medidas provisionales a la Corte. A diferencia de la Corte Interamericana, los informes de la Comisión sobre admisibilidad o los méritos de un caso y las recomendaciones específicas en relación a una petición individual no son vinculantes para los estados. Los estados, siguiendo el principio de buena fe, deben tratar de seguir estos informes y recomendaciones, pero no están obligados legalmente a hacerlo. La Corte, por su parte, es un tribunal regional permanente de derechos humanos con jurisdicción sobre aquellos estados que han firmado y ratificado la Convención Americana. Tiene 7 miembros nombrados y elegidos por los estados miembros, que como los miembros de la CIDH se desempeñan en su capacidad individual, no como representantes de sus países de procedencia. La Corte tiene sede en San José, Costa Rica. Solo los estados miembros y la Comisión tienen capacidad legal para llevar demandas ante la Corte. Las sentencias de la Corte son vinculantes, pero, por supuesto, la Corte no tiene la autoridad para enmendar la Convención a través de sus decisiones. La Corte tiene solo un rol interpretativo, no legislativo. La Corte está de hecho obligada a interpretar la Convención, según establece el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y cito, de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. En otras palabras, debe dejarse llevar rigurosamente por el texto de la Convención sin alterar su significado o la intención de los Estados miembros al firmar y ratificar dicho acuerdo. Además de su responsabilidad judicativa, la Corte puede emitir opiniones consultivas que no son vinculantes.
La Comisión, un Estado, le pueden pedir una opinión en relación a la interpretación de la Convención y la compatibilidad de la ley de un Estado con esta. Bajo la Convención Americana, las sentencias de la Corte son autoejecutables solo en cuanto a las reparaciones o compensaciones financieras que la Corte ordene para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Esto significa que los redactores de la Convención no pretendían que toda una sentencia fuera autoejecutable en los tribunales de un país o que se impusiera sobre leyes locales, ciertamente no automáticamente. En otras palabras, una sentencia con la excepción mencionada solo pudiera entrar en vigor a través de acción de la legislatura del estado en cuestión. Solo hay 3 estados que a través de legislación han establecido que las decisiones de la Corte son autoejecutables en sus jurisdicciones: Costa Rica, Colombia y Perú. Pero aún estos países, no está del todo claro, aún en estos países realmente no está del todo claro si una decisión de la Corte puede invalidar automáticamente una decisión de cualquier tribunal local o una disposición de la Constitución del país. La Convención también establece que las sentencias solo son vinculantes para los estados que son partes en un caso, sin que se establezca jurisprudencia vinculante o estándares vinculantes para otros casos. Este es el derecho aplicable y de acuerdo a este debiera proceder el sistema. Pero otra cosa, lamentablemente, es lo que está sucediendo en la Comisión y la Corte. Han seguido un rumbo jurídico diferente, retando el derecho del sistema interamericano y presentando unos grandes desafíos a la legitimidad y credibilidad del sistema, incluyendo desafíos al derecho a la libertad religiosa como consagrado en la Convención y como mencionara el comisionado Ralón, lo hemos visto en cómo se ha retado el derecho a la libertad religiosa en el caso de Sandra Pavez. Pero sobre estos retos hablará mi colega Gualberto García Jones. Muchas gracias. Doctor Alfonso Aguilar, le agradecemos la participación y pues en este momento me gustaría presentar también al doctor Gualberto García Jones para que también él nos pueda hacer favor de platicarnos respecto de cuáles son las funciones de la Comisión y de la Corte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El doctor Gualberto García Jones actualmente es director ejecutivo del International Perdona, Marcel, estás en mute. Perdón, ya. Gracias. Me gustaría presentar ahora al doctor Gualberto García Jones. Él actualmente es director ejecutivo del International Human Rights Group. Se graduó en la Universidad de Wisconsin con una doble licenciatura en Historia y Ciencias Políticas y de la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington como doctor en leyes. Se ha desempeñado en los últimos 15 años como experto legal en cuestiones de derechos humanos para diversas organizaciones y campañas, tanto en Estados Unidos como en el ámbito internacional. Tiene una amplia experiencia en el análisis legislativo federal y estatal, ha elaborado decenas de propuestas legislativas y defendido los derechos humanos ante el gobierno federal y los gobiernos locales en los Estados Unidos de América. Además, ha escrito y presentado informes legales para diversos casos ante numerosos tribunales, incluido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la Corte Constitucional de Colombia y la Comisión de Asuntos Migratorios de la OEA. Gualberto García Jones aparece en diversos medios de renombre a nivel nacional e internacional como experto en derechos humanos. También es asesor de la misión de la Santa Sede ante la OEA. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Gualberto García Jones para que nos hable de cuáles son las funciones de la Comisión y de la Corte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Doctor Gualberto, si es tan amable. Muy bien, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar bien? Muy bien.
Pues un gusto estar con todos ustedes esta noche. Me gustaría enfocar un poquito más mi charla porque creo que la tarea que me han dado requeriría quizás un semestre de clases, pero para esta noche la verdad es que me gustaría usar un caso en particular para hablar de algunas de las teorías que están ahora mismo desafiando el sistema interamericano. Y ellas son el control de convencionalidad y el efecto erga omnes, específicamente en el caso de la opinión consultiva de Costa Rica sobre la identidad de género en el 2017. Hay muchos otros casos que yo creo que ilustran un poco cómo las metas de la OEA, del sistema interamericano, se han ido convirtiendo poco a poco de lo que la visión quizás un poquito de utopía a casi una distopia, donde todos los valores que muchos de nosotros como católicos, como personas de fe, están siendo sistemáticamente atacados. Entonces, hay muchos casos, muchos diferentes casos en los que últimamente, en los últimos 10 años, tanto la Corte como la Comisión ha tergiversado los principios jurídicos para básicamente convertirse en un grupo activista sin fundamento jurídico. Vemos, por ejemplo, en el caso del derecho a la vida, el caso de Artavia Murillo, donde se cuestionó un principio que está claramente especificado en la Convención del Derecho a la Vida de la Concepción. La Convención Americana de Derechos Humanos es seguramente el instrumento internacional que es más claro en ese tema, pero incluso así pues han convertido la Convención en un arma en contra de la vida, que fue algo que en el caso de Artavia Murillo básicamente encontraron utilizando la cuestión de fertilización in vitro, que el no nacido tenía una personalidad jurídica que evolucionaba. No se sabe exactamente cuál es el esquema jurídico para esa evolución, pero fue algo que decidieron. Yo personalmente he estado involucrado en varios casos en los últimos 5 o 6 años, en el caso de Mainumbi, una niña en Paraguay que fue violada por su padrastro, un caso muy triste, pero quizás lo más triste fue que se intentó manipular el sistema interamericano para forzar a esa niña que no quería abortar a que abortase. Gracias a Dios el Estado de Paraguay se mantuvo firme y pudo cuidar tanto de la niña como del bebé, que tuvo un final feliz, lo cual no es muy común, pero en ese caso pues sí se dio. También tenemos los casos ahora vigentes como el que mencionó el comisionado Estuardo, de discriminación en el sentido de orientación sexual, de matrimonio homosexual. Y en este caso pues son 2 casos de Chile, ¿no?, importantes, de Atala Rifo y también de Sandra Pávez, que se va a decidir próximamente en la Corte. Pero el caso que yo quiero hablar con vosotros hoy, discutir un poquito más en profundidad, es el caso de la opinión consultiva de Costa Rica sobre la identidad de género. Indudablemente la Convención Americana de Derechos Humanos ha aportado al desarrollo y adopción de algunos conceptos fundamentales de los derechos humanos, como por ejemplo el habeas corpus dentro del derecho criminal. Pero desgraciadamente en los últimos tiempos el sistema interamericano, tanto la Corte como la Comisión, sí se han dejado llevar por filosofías jurídicas que se prestan a la manipulación del derecho con fines ideológicos. Y en este caso no hay mejor ejemplo que, en mi opinión, que el caso de la opinión consultiva de Costa Rica en 2017. En este caso, el gobierno de Costa Rica pretendió imponer por completo la ideología de género desde la noción que el sexo no es biológico, sino que es un resultado de una elección personal, hasta la adopción del matrimonio homosexual como una institución necesaria para el goce de igualdad de derechos. Aparte de la controversia moral que la ideología de género implica, el proceso que se siguió por el gobierno de Costa Rica y también por la Corte Interamericana
nos presenta graves problemas jurídicos. El control de convencionalidad es un concepto relativamente nuevo, creado en el año 2006 por el juez Sergio García Ramírez en el caso de Almonacid Arellano contra Chile. El control de convencionalidad propone expandir el efecto de las decisiones de los órganos interamericanos a todos los países del sistema, o sea, con un efecto erga omnes hacia todos los países. En su práctica, esta teoría no solo permite la creación de un precedente supranacional aplicable a todos los estados, sino que también reconoce que para la implementación efectiva de sus interpretaciones jurídicas, todos los jueces del hemisferio en todos los niveles deben poder implementar estas interpretaciones por encima incluso y a veces en contra de lo establecido en sus constituciones nacionales. Por supuesto, la Convención en ningún momento contempla esta supremacía judicial ilimitada. Más bien, en su artículo 68.1, rechaza esta visión a favor de un rol mucho más modesto en el que las decisiones de la Corte no sientan precedentes y solo son ejecutables en contra de los países parte del caso en particular y de ninguna manera erga omnes. El problema más obvio del control de convencionalidad y el efecto erga omnes de las sentencias de la Comisión y Corte es que debilita, o como en el caso de la opinión consultiva de Costa Rica, se elimina por completo la participación democrática representativa de la ciudadanía. En este caso, el presidente Solís, cuyo periodo estaba por vencer en Costa Rica, pidió que la Corte decidiera esta controvertida cuestión de identidad de género por todo el país sin ningún insumo democrático. En general, los organismos judiciales internacionales requieren que se agoten los recursos y apelaciones nacionales antes de que un caso se lleve al Tribunal Internacional. Pero en el caso de la aplicación del control de convencionalidad, y en este caso en particular, se usó la estrategia de pedir una opinión consultiva para poder imponer una filosofía que el presidente sabía no recibiría el apoyo popular. Este punto fue discutido en la vista que se celebró en la Corte por el juez Bio Grossi. La respuesta de los abogados del Estado fue impresionante, pues abiertamente admitieron que lo que se buscaba con la opinión consultiva era conseguir algo que el pueblo más nunca aceptaría por vías democráticas. Y no solo eso, el Estado de Costa Rica pretendía poder sentar un precedente en los que otros estados se vieran forzados a seguir la misma línea ideológica en contra de la voluntad representativa de sus legisladores y de su legislación interna. Si al control de convencionalidad le sumamos la filosofía jurídica del derecho evolutivo, rápidamente nos damos cuenta de cómo este es el paquete perfecto para equipar a un juez con una visión de transformar a la sociedad a su imagen y semejanza. El derecho evolutivo, que en los Estados Unidos se conoce eufemísticamente como la teoría de una constitución viva, es en realidad una distorsión del concepto legítimo de las leyes que deben tener la flexibilidad, claro está, de acomodarse a cambios en la sociedad. Esto permite la permanencia en vigor de leyes a través de los tiempos, sin la necesidad de enmiendas constantes. Pero como siempre, el problema está en la interpretación. Una cosa es permitir la evolución del concepto, digamos, de medio de transporte para evolucionar del caballo al automóvil, y otra cosa es cambiar el significado de las palabras por completo. De nuevo, el caso de la opinión consultiva de Costa Rica nos presenta un ejemplo perfecto de este nuevo mundo jurídico, pues la Corte dictaminó, porque no quiero decir recomendó, aunque era una opinión consultiva, ellos dictaminaron que aun cuando la Convención Americana, por la cual supuestamente se debe regir la Corte, define el matrimonio como derecho de un hombre y una mujer, el derecho, en su opinión, había evolucionado de tal manera que ahora la Convención requería la legalización del matrimonio homosexual. Con este tipo de filosofía no nos debe sorprender que aproximadamente el 77% de las decisiones de la Corte hayan sido imposibles de implementar por completo. Paradójicamente, unas teorías que intentan incrementar el poder del sistema interamericano claramente están desprestigiando a una institución que aún se necesita, quizás ahora más que nunca, para tratar temas universalmente reconocidos como las violaciones de los derechos humanos que tocó el comisionado Ralón. Tenemos casos flagrantes como pueden ser los casos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y yo diría que el mismo derecho a la vida del niño por nacer, en el cual muchos estados están violando claramente ese derecho tan fundamental.
Es absolutamente necesario desarrollar o quizás revivir una escuela jurídica textualista, modesta y limitada en su alcance y visión, que respete la soberanía y las costumbres de los diferentes países que integran el sistema interamericano. Ya existen modelos y líneas de pensamiento desarrolladas a nivel internacional para esto. Tenemos el ejemplo del respeto a la subsidiariedad en el sistema europeo de derechos humanos, en el cual temas morales son permitidos un margen de apreciación por el cual países individuales deciden a qué código moral atenerse. Afortunadamente también tenemos a juristas preparados para avanzar una filosofía sólida y justa. Y me da muchísimo gusto haber podido compartir este espacio con el comisionado Ralón, el cual sabemos va a defender estos valores jurídicos que deben ser en realidad la columna vertebral del sistema interamericano. Sin más, a mí me gustaría ceder un poco en los últimos 10-15 minutos, ¿no?, para que se puedan hacer preguntas y encantado de intentar responderlas. Muchas gracias, doctor Gualberto García Jones. Entonces, las personas que quieran formular alguna pregunta, si es posible también que estén relacionadas con la materia del seminario, lo pueden hacer en este momento en el chat que tenemos abierto para que podamos aprovechar los últimos minutos que tenemos de este seminario con las participaciones de la audiencia. Tenemos aquí una primera pregunta que dice: ¿qué significa que la opinión consultiva de la Corte Interamericana tiene un carácter vinculante? No sé si la quieran responder el doctor Alfonso o el doctor Gualberto. Sí, no, la opinión consultiva de la Corte no tiene un impacto vinculante. Las sentencias sí son vinculantes, pero la opinión consultiva de la Corte es sencillamente para dar una opinión, una asesoría, un estado a la Comisión de cómo se debe interpretar un aspecto particular de la Convención. El problema que tenemos, como muy bien decía Gualberto, es que la Comisión y la Corte están desafiando lo establecido en la Convención para tomar una opinión consultiva y tratar de imponerla como si fuera vinculante y tratar además de establecer estándares interamericanos, como si esto fuera una jurisprudencia que ahora lo que, en el caso particular de esta opinión consultiva sobre la identidad de género, que llevó a que la Corte opinara que había que legalizar el matrimonio homosexual en todos los Estados miembros, pues pretenden decir que eso ya es un estándar interamericano porque lo ha dicho la Corte en una opinión consultiva. Eso es falso. La Convención es muy clara de que la Corte tiene un rol subsidiario. Cada caso es un caso particular y la decisión, cuando estamos hablando de un caso, no de una opinión consultiva, donde las sentencias sí son vinculantes, la sentencia debe aplicar exclusivamente al país de donde procede el caso. No se establece jurisprudencia o estándares que se apliquen en otros casos. Eso es como debería proceder la Corte, pero desafortunadamente no lo está haciendo. Y me parece que eso es a lo que se refería Gualberto, que de alguna manera hay que regresar a la intención original de la Convención, que al final es la intención original de los ciudadanos representados por sus gobernantes que firmaron y ratificaron la Convención. Muchas gracias, doctor Alfonso Aguilar. No sé si tengan alguna otra pregunta nuestros amigos de la audiencia para este segundo bloque de expositores. Tenemos una pregunta que están ahorita aportando de la audiencia. Dice: ¿cómo avanzó tanto la ideología ignorando las resoluciones de los países? Se aclara, por ejemplo, en el Pacto de Costa Rica. No sé si el doctor Gualberto o el doctor Alfonso quieren hacer uso de la palabra.
A ver, sí. Está cerrado tu micrófono, Gualberto. Ahora, ¿verdad? Ya. Sí, básicamente esto es un tema político, ¿verdad? Que desgraciadamente yo creo que la izquierda cultural lleva muchísimo tiempo trabajando y la verdad es que es algo que inteligentemente ellos han ido cambiando el sistema desde dentro, con lo cual los mismos comisionados que han estado durante los últimos, yo diría, casi 20 años, a un 90-95%, pues traen esa ideología, ¿verdad? De no solamente una ideología cultural anticristiana, diría yo, pero también una idea de activismo judicial, una visión de lo que debe ser una corte. Y es algo que yo creo que se ve también reflejado en nuestros países, ¿verdad? En Estados Unidos tenemos una escuela de activismo judicial que ve a la corte como un órgano que debe ser el motor del cambio social de una sociedad. Y eso mismo es lo que han estado proponiendo en los órganos internacionales. El problema es que, a diferencia de las elecciones en nuestros países, muchos de nosotros en los movimientos pro vida, pro familia, etcétera, pues no le hemos prestado bastante atención a los candidatos que han sido nominados a estos puestos y desgraciadamente, pues sí, se ha creado esa escuela que ahora poco a poco yo creo que está empezando a despertar el continente y que sí estamos empezando a atraer a gente cualificada, pero también con unos principios muy, muy claros, como el comisionado Ralón, que poco a poco pueden empezar a rectificar ese problema, pero sí, de hecho que va a tardar bastante tiempo. O sea, para añadir a lo que dijo Gualberto, que me parece muy importante, no se trata de nominar y elegir comisionados o jueces que tengan una ideología particular. El tema es que no tengan ideología. Los jueces conservadores o comisionados conservadores no es que van a empujar una ideología conservadora, es que se van a limitar a interpretar estrictamente lo establecido en la convención. Y eso es un principio básico de ley y orden que garantiza la legitimidad y confiabilidad del sistema interamericano. Tenemos una última pregunta de nuestra audiencia ya para poder ir cerrando el evento. Y dice, ¿cómo entonces se mantiene la legitimidad y o legalidad de un organismo que transgrede su propio rango de interpretación? Bueno, esa es una muy buena pregunta y hay que decir que la mayoría de los países no reconocen a la Corte, por ejemplo, como una Corte supranacional o como una cuarta instancia, gracias a Dios. Como mencioné en mi presentación, solo son 3 países que han legislado, Costa Rica, Perú y Colombia, que las decisiones sean autoejecutables. La mayoría no han legislado eso, e incluso tribunales supremos o salas constitucionales han dicho que las decisiones no son autoejecutables y que decisiones que vayan en contra del derecho interno no son ejecutables. O sea que hay una resistencia de los ordenamientos en la mayoría de los países para acatar las decisiones de la Corte. Sí reconocen que son persuasivas, que dan una guía de cómo resolver un caso, pero no las reconocen como vinculantes, que se tienen que aplicar en el país. Y esto es algo muy importante. Por eso se establecen estos estándares interamericanos, pero la realidad es que nadie en la región o la mayoría de los países no los reconoce. Sí, me gustaría solo un comentario para añadir. No.
que yo creo que una de las cosas que sí ha funcionado en otros sitios como en Europa, ¿verdad? Es ese margen de apreciación. Y esa sí es una forma de darle legitimidad a estos organismos internacionales, porque es una forma también de permitir esa flexibilidad que siempre va a existir entre diferentes regiones de este continente, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí hay formas. Ahora mismo está, obviamente, todo el mundo muy polarizado, incluido el mundo jurídico, y es muy difícil, pero en el caso europeo, pues no es una cuestión tanto de izquierda y derecha allá, sino de haber respetado esa soberanía, y yo creo que eso es algo que sí podría, mirando al futuro, ser una opción. Muchas gracias, doctor Gualberto, doctor Alfonso. Siguen llegando preguntas, nada más de que se nos agote el tiempo. No sé si les parece bien, tomamos un par de ellas y cerramos ya para no abusar de su tiempo y de su disposición. Ok. Sin problema. Dice, ¿cómo es la participación ciudadana en la defensa de las libertades? ¿Es importante levantar la voz? Esa es una. Y nos quedamos con una segunda pregunta y ya lamentablemente creo que no nos va a dar tiempo para más. Dice, ¿qué opinión tienen sobre el ejercicio de la objeción de conciencia como mecanismo para defender la libertad religiosa cuando es ejercitada por parte de una persona jurídica? Me imagino se refieren, por ejemplo, al caso de Hobby Lobby en Estados Unidos. Uh-huh. Alberto. Perdón, ¿me repite la primera parte? Sí. Tomamos las últimas dos preguntas. Dice, ¿cómo es la participación ciudadana en la defensa de las libertades? ¿Es importante levantar la voz? Esa es una. Y la segunda, ¿qué opinión tienen sobre el ejercicio de la objeción de conciencia como mecanismo para defender la libertad religiosa cuando esta es ejercitada por parte de una persona jurídica? Sí. Bueno, la primera parte, la participación ciudadana es esencial. Es algo que hemos visto mejorar muchísimo en los últimos 5 o 6 años en la OEA en general. Parte de la sociedad civil, digamos, conservadora, se mantuvo en silencio, desorganizada durante muchísimo tiempo, y yo creo que eso fue parte del problema, por el cual se creó un vacío, pues, que se llenó con los que estaban allí. Entonces, el tener esa participación ciudadana es 100% necesaria, es en realidad saludable, porque es lo único que garantiza que haya esa representación democrática al final. Y después, con el tema de objeción de conciencia, pues es un tema que hasta ahora yo creo que en la OEA no se ha tratado de fondo, y es algo que va ligado directamente al derecho de libertad religiosa. Entonces, son dos preguntas que van bien de la mano, porque es algo que la participación ciudadana va a tener que clamar para que se haga una defensa y se desarrolle unos estándares de protección a la libertad religiosa, y obviamente yo creo que la base va a ser esa libertad de conciencia de las personas, ¿no? Y el respeto de esa libertad. Alfonso. Sí, rápidamente, definitivamente la objeción de conciencia es un componente esencial de la libertad religiosa. Si no me equivoco, creo que sí hubo una petición, creo que de Panamá, sobre el tema de libertad libertad de conciencia de médicos en clínicas, médicos que no quieren practicar el aborto por razones de conciencia. Creo que se le hizo una pregunta a la comisión o a la corte, ahora no recuerdo, y francamente no recuerdo qué opinión emitieron, si no me equivoco, pero no estoy 100% seguro. Creo que esa es la única vez que se ha abordado, si se ha abordado. El tema de la ciudadanía es muy importante porque lo que hemos discutido aquí no se conoce. No solo nuestras poblaciones, nuestros ciudadanos no lo saben,
pero tampoco nuestros políticos. Y sin embargo, estamos financiando el sistema interamericano. Entonces, es sumamente importante que la ciudadanía participe, no solo para ponerle presión a la Comisión y a la Corte, pero también para educar, para informar a nuestra ciudadanía y a nuestros políticos sobre lo que está sucediendo en la Comisión y la Corte, que lo que están haciendo es básicamente tratando de imponer esta agenda ideológica en nuestros países y es un atentado a la soberanía de los países y al proceso democrático. Se están extralimitando, yendo más allá de lo que establece la Convención Americana, entrando en temas que no son de su competencia, pero tampoco están siguiendo el texto de la Convención y como hemos hablado, estableciendo estándares cuando no tienen autoridad para establecer estándares en la región. Entonces me parece que la actividad ciudadana es sumamente importante. Hay que notar que ya hay varios países que han hecho un reclamo. Hace unos meses 5 países del Cono Sur emitieron una declaración que fue enviada al secretario general de la OEA. Los 5 países fueron Colombia, Chile, Paraguay, Argentina y Brasil, haciendo un reclamo al sistema interamericano que se deje llevar por el principio de subsidiariedad, que respete la soberanía de los países en esos asuntos que son de jurisdicción interna. Ciertamente no fue muy bienvenido por los miembros de la comisión, pero creo que se está empezando a abrir la puerta para una discusión sobre el rumbo que está tomando el sistema interamericano para asegurarse que se regrese a los principios establecidos en la Convención y que se deje llevar estrictamente por el derecho. Muchas gracias, doctor Alfonso, doctor Gualberto. Y pues con esto creo que ya podemos dar por concluido nuestro seminario del día de hoy. No sin antes recordarles que esta es la primera plática de varias que tenemos programadas y la próxima es el 24 de septiembre. En esta otra ocasión vamos a abordar la libertad religiosa en el sistema interamericano, pero platicada, explicada desde la experiencia de Uruguay y de Chile. Vamos a contar con la presencia de la doctora Carmen Aciaín, senadora de Uruguay, y del licenciado Carlos Fontaura, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. Los esperamos pues prácticamente en poco menos de un mes y muchas gracias a todos por su tiempo. Que pasen buena noche.